Es. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro tema. Somos el grupo 10. Mis compañeros son Antesano Diana, Bazán Ana Marina, Cátedra Heide, Silva Armando y Vélez Valery. Nuestro tema es estudio y análisis de aspectos tributarios de la empresa Quality Service Central SAC. Siguiente diapositiva. Ya. Bien, la empresa para el presente trabajo de investigación es Quality Service Rental, SAC. Esta es una sociedad anónima cerrada, inscrita en SUNAT desde el 5 de agosto del 2014 y constituida el 1 de agosto del 2014. Esta es una empresa de servicio que tiene como actividades comerciales el alquiler de maquinaria y equipo, venta de partes, piezas y accesorios para maquinaria. Siguiente diapositiva. La presente investigación tiene razón de ser revisada en los últimos años y en los diversos estudios que traten acerca de los aspectos tributarios que aplica la empresa Quality Service Rental, SAC. Siguiente diapositiva. El siguiente tema, el tema 1, vemos obligaciones sustanciales y formales tributarias. Vamos a definir a la obligación como la unión que se da entre dos o más personas. Estos se denominan deudor y acreedor. En otras palabras, es una relación jurídica. Se exige una prestación de servicio. Según el Código Tributario, se prescribe que la obligación tributaria, que es un derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, concordante por las normas fiscales. Su fin es que se cumpla con la prestación tributaria y debe ser exigido de manera coactiva. Siguiente diapositiva. Las ventajas que nos da, bueno, ahorita, bueno, estamos inscritos en el régimen MIPE tributario y sus ventajas, que, bueno, son, es el monto del impuesto a pagar, es de acuerdo a la ganancia obtenida. Puede ser emitida cualquier tipo de comprobante de pago y la contabilidad es sencilla. También puede acogerse a la prórroga del IGB. Siguiente diapositiva. El siguiente tema es infracciones y sanciones. SUNAT tiene como fin hacer llevar a cabo las reglas tributarias relacionadas al cumplimiento de las obligaciones que poseen los deudores tributarios. También se debe tener en cuenta que muchas de las sanciones impuestas por SUNAT no son proporcionales y a veces son injustas, el cual la empresa puede optar por apelar a otras instancias. Las infracciones van a ser determinadas en forma objetiva y serán sancionadas por la SUNAT y que nos hace mención. Veremos un siguiente caso por la empresa Quality Service Rental. Esta empresa ha declarado y pagado el 13 de septiembre un importe en ventas por 170.000 soles y compras por 98.000 soles, correspondiente al mes de agosto. Pasado un mes, la empresa se entera que tiene una orden de pago por tributos relacionados al mes pagado, mes pasado, de agosto, y cabe decir que la empresa en la declaración, por los datos brindados, eran correctos y sustentables, por el cual la empresa no está de acuerdo con la decisión de la SUNAT y apela a tribunal fiscal. Y efectivamente la empresa no había cometido ninguna infracción y da un fallo a favor de la empresa deliberando que de cualquier sanción interpuesta por SUNAT. Siguiente diapositiva. El siguiente tema es el IGB. Vamos a ver los aspectos cualitativos. Definimos al IGB como un impuesto orientado a ser asumido por todos los peruanos cada vez que se efectúan compras, ventas o se realiza la prestación de servicios. Sus características son el indirecto. ¿Qué es indirecto? Puesto que afecta manifestaciones mediadas de riqueza, fenómeno de traslación. El siguiente es proporcional. Este se aplica sobre una tasa proporcional y no progresiva. De ahí que se tilda este impuesto como regresivo. El siguiente es neutral.
no se afecta a la situación por existente del sujeto del impuesto en cuanto a su proposición relativa. Y el siguiente es no acumulativo. Este se aplica sobre una base que no contiene impuestos, con lo cual se elimina el efecto de cascada, así por llamarlo, y este permite deducir el impuesto abonado en la adquisición de bienes y servicios. Y por último, el plurifásico. Este grava todas las fases del proceso de producción y contribución y comercialización. Siguiente diapositiva. Veremos la relación entre el IGB y el valor agregado de los costos y gastos. Si bien el impuesto general a las ventas, el IGB, es conocido también internacionalmente como el IVA, y este establece ingresos importantes al país, puesto que se menciona que es considerado un impuesto indirecto al consumo de bienes y servicios. Este está presente en las fases económicas del proceso de producción, por lo que es considerado un impuesto plurifásico, como ya lo mencionamos, y este quiere decir que el consumidor final es a quien se está financiando. Se indica también que el IVA es un impuesto al consumo, ya que se paga por cualquier producto adquirido, y el contribuyente paga indirectamente, ya que se traslada a un tercero y lo absorbe al consumidor final del bien o servicio, por lo que a las ventas graban el IGB, graba indirectamente el impuesto en los países de América Latina. Solo en Perú es llamado IGB, que equivale a una base imponible del 18% desde 2011 y es del tipo del impuesto al valor agregado. Siguiente diapositiva. Veremos el tema de crédito fiscal, débito y crédito fiscal. Por aquí debemos entender que el crédito fiscal al derecho a deducir o reducir el IGB de las ventas con el IGB de las compras y debita al aumento de la deuda tributaria. Por lo indicado, si hay más deuda tributaria, se entiende que debita, y cuando hay menos deuda tributaria, que esta ha sido reducida por la existencia del crédito fiscal. La alícuota es de 16% y 2% del IPM, siendo en total un 18%, y esto se le llama el IGB. Se aplica y obtiene el impuesto bruto, que es deuda tributaria, y se hace pago al Estado. Del impuesto bruto se puede deducir también el crédito fiscal, que es el IGB de las facturas y de las compras. La declaración y el pago es mensual. Siguiente. Como bien también ya lo mencionamos, el impuesto bruto también se puede deducir mediante el crédito fiscal, que es el IGB de las facturas, y la declaración y el pago es mensual. Siguiente. Requisitos para usar el crédito fiscal. Son dos, se diferencian por requisitos sustanciales y formales. En sustanciales hallamos que estos sean reconocidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta. También se puede consignar a operaciones por las que se deba pagar el IGB. Y en requisitos formales tenemos que el impuesto debe ser consignado por separado en el comprobante de pago donde certifique la compra del bien, el servicio afecto y el contrato o construcción, o de ser el caso, en la nota de débito o en la copia autenticada por el agente de aduanas emitido por SUNAT. Y es importante que los comprobantes de pago, notas de débito o los documentos emitidos por SUNAT hayan sido suscritos en cualquier momento por el obligado al impuesto en su registro de compras, por el cual dicho documento debe ser legalizado antes de su uso y tener los requisitos en el reglamento. Voy a dar el paso a mi compañera Heidi para que continúe con la exposición. Gracias. Bien, siguiendo con la exposición, los documentos que deben respaldar directamente el crédito fiscal del IGB en sí son los 5, como pueden verificar: el comprobante de pago, la copia autenticada, duda, liquidación de cobranza u otros, el comprobante del servicio y formulario del pago del IGB,
no domiciliado, las notas de crédito y nota de débito, como también los recibos por servicios públicos, que están regulados en el artículo 18 y 19 de la Ley 23 del IGB. Siguiente. Las detracciones. Bien, puedo indicarle exactamente como un autor, como es Villegas, que menciona que el sistema de detracciones, que es también llamado como SPOT, que es el sistema de pago de obligaciones tributarias, es un mecanismo de recaudación de impuestos mediante el cual el adquiriente de determinados bienes o servicios descritos en la norma correspondiente, grabados con el IGB, debe depositar una parte del precio total en la cuenta del Banco de la Nación perteneciente al propio proveedor, que servirá para realizar los pagos a la SUNAT por cualquier deuda tributaria, no solo IGB, y luego de un periodo de tiempo, aproximadamente 4 meses, puede liberarse, si es que el titular de la cuenta no tiene más deudas con la administración. Con ello, la finalidad del sistema de detracciones es generar fondos para el pago de las deudas tributarias. Como directamente son los tributos, las multas, los anticipos y pagos de cuenta, como también los intereses, las aportaciones de la salud y de la ONP, que son directamente los ingresos del Tesoro Público administrados y recaudados por la SUNAT. Algunas tasas de detracción, como podemos visualizar, el porcentaje son los arrendamientos de bienes con la fabricación por encargo y el servicio de transporte que equivalen al 10%. El contrato de construcción, el 4%, y otros servicios y grabados con IGB, el 12%. Siguiente. ¿Cuándo se hace la detracción? Bien, en sí es uno de los aspectos más complicados de aplicar. Este sistema es la determinación de cuando los servicios están sujetos al SPOT debido a que las normas son muy poco claras. Según SUNAT, los pasos para una detracción serán de acuerdo al sistema que es obligados primarios, que son las ventas de bienes, como la detracción, el depósito, la realizará, disculpa, el adquiriente con anterioridad al traslado de los bienes. En el caso del retiro de bienes, el depósito se efectuará en la fecha de retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago. En todo caso es con lo que ocurra primero. Y el depósito debe ser efectuado por el adquiriente hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor o dentro del 5º día hábil del mes siguiente, aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de pago en el registro de compras, lo que ocurra primero. Hasta la fecha en que la bolsa de productos entrega al proveedor el importe contenido en la póliza, cuando el obligado a efectuar el depósito sea el sujeto señalado en el inciso B del numeral 10.1 del artículo 10. En el retiro considerado venta de acuerdo, según el inciso A del artículo 3 de la Ley del Impuesto del IGB, en la fecha de retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago. Claro está que según lo que ocurra primero. Y la prestación de servicio, que el usuario del servicio o el que encarga la construcción debe efectuar la detracción hasta la fecha del pago total o parcial, o dentro del 5º día hábil del mes siguiente a la anotación de la factura en el registro de compras o lo que ocurra primero. Y por otro lado, son los obligados subsidiarios, que también están las ventas de bienes, que directamente menciona que en los supuestos de venta establecidos en el anexo 2, en caso de que el proveedor reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el depósito respectivo, debe efectuar la detracción dentro del 5º día hábil siguiente de
recibida la totalidad del importe de la operación. Y la prestación de servicio, cuando el prestador del servicio, quien ejecuta el contrato de construcción, reciba la totalidad de la factura, sin descontar la detracción, deberá efectuar la detracción dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la cual se ha recibido el dinero. En el cual le hacemos la pregunta, ¿qué pasa si no hago una detracción dentro cuando me corresponde? La empresa está sujeta a una multa. Del mismo modo, si no se cumple con aquella, la factura emitida queda invalidada como crédito fiscal o como costo o gasto. Un punto sustancial y controvertido en el spot está referido a las consecuencias que impone al comprador, al usuario del servicio o de forma subsidiaria al proveedor o prestador de servicio, en caso dichos sujetos no efectúen la detracción. Siguiente. Bien, los beneficios de las detracciones. El principal beneficio del sistema de detracciones es que aquel que permite que los contribuyentes cuenten con un fondo que les permita cubrir sus deudas tributarias. De esa forma se previene la evasión de los impuestos. Del mismo modo, tras el pago de las deudas tributarias, el saldo a favor que queda puede ser liberado para que el titular pueda usarlo. Así, puede devolverse parte de su capital. Las características de las detracciones del IGB es reducir la liquidez de las empresas que la aplican, mejorar la recaudación fiscal, que su aplicación es poco clara ya que está mal delimitado. Las consecuencias tributarias son severas, sanciones son altas y es de los aspectos más delicados en el sistema tributario actual. Siguiente. La retención del IGB. Como puede definir un autor, define que la retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario o otra percepción para el pago de un impuesto, de deudas en virtud de embargo. Es decir, te retienen ahora para asegurar el pago del impuesto. Es el régimen por el cual los sujetos designados por la SUNAT como agente de retención deberán retener parte del impuesto generado a las ventas que les corresponde pagar a sus proveedores para su posterior entrega al fisco, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias. Los proveedores, que son los vendedores, prestadores de servicio o constructores, se encuentran obligados a soportar la retención, pudiendo deducir los montos que se les hubieran retenido contra el IGB que les corresponda pagar, o en caso solicitar su devolución. Cabe indicar que el importe total de la operación grabada es la suma total que queda obligado a pagar el adquiriente, usuario del servicio o quien encarga la construcción, incluidos los tributos que graben la operación, inclusive el IGB. La tasa actual de retención es del 3% y por la retención efectuada del agente de retención entrega a su proveedor un comprobante de retención. Siguiente. ¿Cuándo se debe de efectuar la retención? El agente de retención efectuará en el momento en que se realice el pago, con prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación grabada en el IGB. El régimen de retenciones se aplica a partir del 1 de junio del 2002. En el caso de pagos parciales, la retención se aplicará sobre el importe de cada pago. ¿Cuándo no se aplica el régimen de retención del IGB? El régimen de retención se aplica exclusivamente en operaciones grabadas con el IGB. En este sentido, no es de aplicación en operaciones que estén exoneradas e inafectas. Asimismo, el agente de retención no efectuará la retención del IGB en las siguientes operaciones, como por ejemplo, realizadas con proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes,
realizadas con otros sujetos que tengan la condición de agente de retención. En operaciones en las cuales se imitan boletos de aviación, recibos por servicios públicos, de luz, agua y otros documentos, a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago. En las que se imitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permite ejercer el derecho del crédito fiscal. En la venta de prestación de servicios, respecto de las cuales no existe la obligación de otorgar el comprobante de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Comprobante de Pago, en las cuales opere el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central establecido en el Decreto Legislativo número 917. Cuando el pago efectuado sea igual o menor a 700 soles y la suma de los importes de los comprobantes involucrados, ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, no supere dicho importe. En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y póliza de adjudicación, estas operaciones seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Comprobante de Pago, realizadas por unidades ejecutoras del sector público que tengan la condición de agente de retención cuando dichas operaciones las efectúen a través de un tercero bajo la modalidad de encargo, sea este otra unidad ejecutora, entidad u organismo público o privado. En los casos de venta interna y bienes donados cuyo monto, incluyendo el IGB depositado en las cuentas especiales de los fondos contravalor, de conformidad con el decreto Ley número 25774 y normas modificatorias. Siguiente. ¿Qué es el impuesto a la renta? Bien. En sí, el impuesto a la renta directamente es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas como el capital y de fuentes activas del trabajo dependiente o independiente, o de fuentes mixtas, realización de una actividad empresarial que es igual al capital más el trabajo. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las teorías que regulan la afectación? Una de ellas es la teoría de la renta producto, también conocida como la teoría de la fuente. Bien, esta teoría directamente es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los supuestos de afectación al pago del impuesto a la renta. Bajo esta teoría se determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y provenir de una fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos periódicos. En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque el mismo es distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce. Ello puede darse en el caso de una máquina, una nave de carga, un ómnibus interprovisión, una parcela agrícola, entre otros. También se puede mencionar que la fuente debe quedar en condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se entiende como un mecanismo de poder repetir la producción, siendo esta posibilidad potencial y no necesariamente efectiva. Bien, en esa directamente en la doctrina extranjera resulta relevante la opinión en el cual mencionan, según un autor que se llama García Belsunce, señala que con respecto al rédito lo siguiente: constituye rédito aquel beneficio que corresponde al fin a que se destina el bien que lo originó o que deriva de la actividad habitual del contribuyente, sin que tenga significación alguna la frecuencia de ese ingreso. Como por ejemplo, un empresario que alquila camionetas
y otras maquinarias a diferentes minas, como Buenaventura y Antamina, el cual le generan rentas muy importantes. Muchas gracias. Ahí el paso a mi compañera. Ya. Yo les voy a hablar de la teoría del flujo de riqueza. En esta teoría se considera renta todo aumento de riqueza que proviene de operaciones con terceros. En ese tipo de afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por ganancias, por realización de bienes de capital ingreso, por actividades accidentales, ingresos eventuales, ingresos a título gratuito. En esta legislación de ley del impuesto a la renta no hay un artículo específico que regule esa teoría. Ello, a diferencia de la teoría renta-producto, que se ha descrito anteriormente y que se tiene un referente normativo. La teoría del consumo más incremento patrimonial, en esa teoría se requieren analizar básicamente dos rubros en donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de pago o ingresos. Así que se debe analizar las variaciones patrimoniales y los consumos analizados, en los consumos realizados. Renta de primera y segunda categoría. La renta de primera categoría son provenientes del arrendamiento y subarrendamiento de predios, sea cual sea su monto. En este te encuentras obligado al pago del impuesto de renta de primera categoría. También debes considerar en este tipo de rentas las mejoras, cesión temporal de bienes muebles o la cesión de cualquier predio, sea cual sea gratuita o no. La renta de segunda categoría son los ingresos que las personas naturales obtienen por la realización de actividades u operaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual establece que son rentas de segunda categoría las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles, la cesión definitiva de derechos de llave, marcas, patentes o similares, los intereses generados por la colocación de capital, los intereses de alquiler, ingresos recibidos por socios cooperativas como retribución por el capital aportado, regalías, rentas vitalicias y obligaciones de no hacer. La renta de cuarta y quinta categoría. La renta de cuarta categoría es el ingreso que las personas naturales obtienen a partir del trabajo independiente que realicen, y por lo cual tienen que cumplir con ciertas condiciones que define SUNAT. De esta forma, pueden ser diferenciados de los trabajadores dependientes que disponen de otros beneficios sociales. Obligaciones de renta de cuarta categoría. Las obligaciones que tienen que cumplir las personas que tengan esta renta son el pago del impuesto a la renta, la emisión de recibo por honorarios, y para la declaración de impuestos debe considerarse la mensual y anual a presentar entre mayo y abril, si bien puede avanzarse con la declaración desde febrero. La renta de quinta categoría. La renta de quinta categoría son los ingresos que se tienen por el trabajo realizado en realización de dependencia. Es decir, si un trabajador está en planilla, se encuentra sujeto a las reglas de conducta, horarios de ingreso, salida y expuesto a sanciones en caso de incumplimiento de tus labores. Para calcular la renta de quinta categoría, primero se debe determinar la renta bruta anual de quinta categoría, que son la suma de 12 remuneraciones, gratificaciones y otros conceptos sujetos a la renta de quinta categoría. Después se reduce 100 UITs y después por el exceso de 100 UITs se aplican las tasas progresivas acumulativas que se ven en la pantalla. Son 5 tramos y cada tramo está evaluado de cierta cantidad de UITs que serían el exceso, y cada tramo tiene su respectivo porcentaje como se ve en la pantalla. Renta de tercera categoría. La renta de tercera categoría es un tributo aplicado cada año. Está enfocada en gravar la renta que se obtiene de las actividades empresariales, las cuales pueden realizar tanto personas jurídicas como naturales. Citando el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes que perciban renta de tercera categoría están gravados en 3 tipos de tasas. Hasta el 2014 la tasa aplicable era del 30%, hasta el 2015, del 2015 al 2016 era del 28% y del 2017 en adelante la cifra es de 29.5%. Por otro lado, el artículo 28 considera rentas de tercera categoría a
los comercios, los agentes mediadores, los notarios, personas jurídicas, asociaciones sociales civiles, cesión de bienes, instituciones educativas particulares, entre otros. Régimen tributario de tercera categoría. ¿Cómo se paga la renta de tercera categoría? El pago de esta renta dependerá del régimen tributario en el cual está regida la empresa, el cual podría ser el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto de la renta, el régimen hipertributario o el régimen general. Nuevo régimen único simplificado, ROS. Según SUNAT, este régimen se trata de un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, con el que se permite el pago de una cuota mensual fija en relación con sus compras y o ingresos. En este régimen no puedes emitir facturas por tus ventas o servicios. No necesitas llevar libros contables, no estás obligado a presentar declaración anual y solo debes hacer un pago mensual por internet o bancos. Los beneficios. Este régimen tributario es para emprendedores con pequeños negocios que vendan productos o brindan servicios a consumidores finales. Además, no tiene límite de trabajadores. Puede cambiar en cualquier momento de régimen tributario. Debe tener un solo establecimiento local. No necesitas llevar libros contables ni presentar la declaración anual. Solo deberás efectuar un único pago mensual según tus ingresos y ubicarlos en la categoría que corresponde. Restricciones. Los activos fijos no pueden superar el valor de los 70.000 soles, salvo si son vehículos o predios. ¿Quiénes pueden acceder a este régimen? Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen negocios cuyos clientes son consumidores finales, por ejemplo, puestos de mercado, zapaterías, bazares, bodegas, pequeños restaurantes, entre otros. Actividades no comprendidas en el nuevo ROS. Organización de cualquier tipo de espectáculo público, notario, martillero, comisionista o rematador, agente, corredor de productos de bolsa de valores u operador especial que realiza actividades en la bolsa de productos. Régimen especial de renta. En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que tengan rentas provenientes de actividades de comercio y o industria y actividades de servicios. Las restricciones de este régimen son que los ingresos y compras anuales no deben superar los 5.250 soles. Tiene que tener un máximo de 10 trabajadores. El valor de sus activos fijos no debe superar los 126.000 soles, excepto en vehículos y predios, y tampoco puede realizar actividades no comprendidas. Además, al realizar las declaraciones mensuales se debe determinar el pago de los impuestos. El impuesto general de las ventas del IGB son 18% y el impuesto de la renta el 1.5% de tus ingresos netos. El comprobante debe emitir al RER. El régimen general está dirigido a personas naturales y empresas que realizan actividades de negocio y o prestan servicios. Y por ello debe emitir facturas, boleta de venta, tickets y tickets. Exclusiones de este régimen. Si realizas actividades no podrás acoger en el régimen RER, las cuales son contratos de construcción, transporte de mercadería en vehículos con capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas, servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, actividades de médicos y odontólogos, veterinarias, jurídicas e ingeniería. Régimen hipertributario. El régimen hipertributario está dirigido a las micro y pequeñas empresas que generan rentas de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs en el año. Las ventajas que ofrece el MIPE tributario. El monto del impuesto a pagar es de acuerdo a las ganancias obtenidas. Puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago, puede realizar cualquier actividad económica. La contabilidad es sencilla, lleva registro de ventas, registro de compras y el libro diario de formato simplificado. Se presenta para este régimen. ¿Se presenta declaración anual? Sí, con la cual se regularizará el pago del impuesto a la renta dependiendo de la ganancia obtenida. Si los activos superan el millón, se debe declarar el impuesto temporal a los activos netos, con una tasa del 0.4%. ¿Y cuánto se paga? El pago mensual del impuesto a la renta depende de los ingresos.
Si es menor a 300 UIT, se va a pagar el 1% de los ingresos netos. Si supera las 300 UITs, se va a pagar el 1.5% de los ingresos netos. Conclusiones. Se determinó que el nivel de cumplimiento del impuesto de la renta de tercera categoría de la empresa son pagos puntuales y montos exactos, además que siempre se entrega comprobantes de pago por ventas realizadas u otras actividades que lo requieran. Solo el 8% en toda actividad económica ha recibido notificación de SUNAT por incumplimiento de obligaciones tributarias, cuyas multas han sido montos mínimos por las acciones tomadas por parte de la empresa. Es importante tener claro que los aspectos tributarios, ya que ayudan a fortalecer los procedimientos y dar una guía para que las empresas alcancen sus objetivos fiscales. Los temas tratados en este trabajo de investigación y reflejados en una empresa real nos muestra cómo se manejan diferentes conceptos tributarios aprendidos durante el ciclo. Recomendaciones. Se debe desarrollar estrategias en donde se logre de manera efectiva la gestión tributaria y con ello influye en la toma de decisiones de la empresa. Verificar mensualmente las fallas que se puedan obtener al momento de declarar los impuestos. Y es importante siempre tener presente que los temas tributarios forman una parte importante de toda la empresa, los cuales constantemente pueden llegar a sufrir algún tipo de cambio por el tiempo o debido al país donde uno se encuentre. Debido a esto, es recomendable siempre mantenerse actualizado sobre los aspectos tributarios del país donde uno se encuentre. Gracias.